Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de libros para vivir. Te abro las puertas de este espacio de par en par. Yo soy Alex Ramírez Arballo y créeme, de verdad estoy muy contento. Te invito para que te suscribas a este canal, te invito para que me sigas, para que me dejes un comentario, me digas desde dónde me escuchas, para que comencemos a conocernos. Y me interesa porque yo quiero hacer crecer este canal. Yo creo que tengo un mensaje y yo creo que hay alguien ahí afuera dispuesto a escuchar este mensaje. El día que nos encontremos no será un accidente, será un milagro. Así que dicho todo esto, comenzamos, vamos a remangarnos la camisa y vamos a poner manos a la obra para hablar de un libro muy interesante, muy sugerente, de lectura amena, que estoy seguro te va a gustar. Así que vamos a comenzar a caminar. Bueno, vamos a ello, pues. Vamos a hablar de un libro, decía que es muy interesante y que yo confío en que les guste, que lo vayan a leer, pues, y que les guste. Y este libro, yo decidí leerlo después de escuchar un podcast de sus autores. Sus autores se llaman Alex Rovira y Francesc Miralles. Y el podcast, que por cierto es altamente recomendable, se llama Ojalá lo hubiera sabido antes. Y si a ti te interesa este video, si te interesan los temas que yo abordo aquí, el tipo de libro al que yo reseño, o los que yo reseño, pues, es muy probable también que este podcast te guste. Y además te garantizo que vas a obtener mucho beneficio al escucharlo. Pero vamos al libro. Hecha la recomendación, vamos al libro. El libro se llama Homo Solver. Y fue publicado hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, unos meses, en mayo de 2025. Se trata de un libro que pertenece al género de los textos totalizadores. Sus aspiraciones son la de expresar una idea general de lo humano, ¿no? Una visión general de la experiencia humana. Es, qué duda cabe, un deseo muy grande. Pero la maestría de los autores, creo yo, consigue sacar adelante tal proyecto con las, pues, muy obvias limitaciones, muy comprensibles limitaciones. No podemos meter todo el mar en una botella de Coca-Cola, se sabe, ¿verdad? Pero yo creo que al hacer este tipo de reflexiones totalizadoras universales, estamos cumpliendo con la vocación más humana de todas, que es la de querer comprender el mundo que nos rodea y a nosotros mismos como parte de ese mundo. Es un género que se practica poco. Hoy, sobre todo, se escriben textos de carácter fragmentario, sobre todo. Bueno, vamos al libro. Voy a hablar detalladamente de cada una de sus partes. El libro consta de 5 partes fundamentales, como si fueran los 5 pilares. Y cada una de estas partes se encuentra subdividida a su vez en 3 partes, que yo voy a llamar aquí apartados. Así que el libro consta pues de 15 apartados. Vamos pues a analizar ahora cada una de las partes y cada uno de los apartados. Comenzamos. La primera parte se llama Descubrimiento Personal. Y como su nombre lo indica, pues tiene que ver con el punto de partida del viaje maravilloso del crecimiento humano, ¿verdad? Con lo que yo llamo la toma de conciencia. El mundo, muchachas, muchachos, está lleno de personas que nacen, viven y mueren sin saber a dónde van.
Es una tragedia en toda regla. No viven, se dejan vivir. Son pura fisiología y confusión. Fíjate qué fuerte lo que estoy diciendo. Fisiología y confusión. ¿Por qué fisiología, Alejandro? Bueno, pues porque respiran, porque su cuerpo consume energía, tienen que comer y descomer, tienen que dormir. Porque están fisiológicamente vivos, son una realidad viviente. Pero no hay un para qué, no hay una motivación ulterior, no hay lo que los griegos llamaban una teleología. Por eso están sumidos en una especie de confusión permanente, son como las veletas, apuntan hacia allá, hacia donde el viento se mueva. Pues bien, este libro, muchachas, muchachos, nos invita a evitar esta tragedia. Y en este primer apartado, en esta primera parte, los tres apartados se llaman identidad, deseo y autoestima. Los autores creen que una vida que vale la pena ser vivida ha de ser sobre todo y ante todo una vida auténtica. Para que eso sea posible es necesario ser autorreflexivos, la toma de conciencia, que no se nos olvide, ser capaces de indagar en nosotros mismos, hundirnos en nuestra existencia con la curiosidad de un auténtico explorador, hacernos objeto de estudio de nuestro propio interés y nuestra curiosidad. Necesitamos establecer un autoconcepto que no ha de ser, por supuesto, monolítico. No se puede decir yo soy X, yo soy Y. No se puede establecer una relación de identidad absoluta con este autoconcepto, ¿no? Este autoconcepto o esta imagen mía debe ser el resultado de una meditación honesta sobre nuestra existencia y sobre todo debe ser la consecuencia de una reflexión en torno a mi realidad actual. Cuando nos conocemos bien, muchachos, muchachas, sabemos cuáles son las herramientas con las que contamos y cuáles son las circunstancias que nos rodean. Y con estos ingredientes, pues podemos acercarnos un poco más a la consecución de ese objetivo, de esa meta, de ese futuro al que legítimamente aspiramos, ¿verdad? Necesitamos, pues, crear un diálogo interior, pero un diálogo que sea propositivo, positivo, esperanzador, porque también uno puede llenarse la cabeza de basura y estar ahí todo el día, dale, y insultándose a uno mismo, dudando de uno mismo, machacándose uno mismo. Es absurdo, pero pasa todo el tiempo. Debe ser un diálogo tan sensible e inteligente como sea posible. No se trata de autocomplacencia, sino de reto y serenidad. Se trata de prudencia y de madurez. Eso es. Palabra bonita donde las haya. No podemos contarnos mentiras a nosotros mismos y después creérnoslas, ¿no? Bueno, sí podemos, de hecho lo hacemos muy a menudo, pero no deberíamos. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque eso nos despega de la realidad y quien vive de espaldas a la realidad tarde o temprano tendrá que pagar un precio alto, es decir, doloroso por ello. Quien busca en sí mismo, quien indaga en sí mismo, quien se conoce y reconoce a sí mismo, no caerá nunca en la trampa mortal del resentimiento. ¿Por qué? Porque no está viviendo en el mundo de las fantasías, ni va a cometer la torpeza de tomárselo todo de manera personal. En el siguiente apartado, que se llama deseo, también de esta primera parte, recuerda que hay 3 apartados por cada una de las partes, o 3 secciones. Pues en este apartado llamado deseo, se nos invita al reconocimiento de nuestra voluntad. Y aquí la palabra clave es voluntad. Y yo te pregunto retóricamente, ¿sabes tú a dónde vas? Y me lo pregunto a mí mismo también. ¿A dónde vas, Alejandro? ¿Sabes a dónde vas? Quo vadis. Es curioso, pero no son pocos los que creen estar viviendo una mala vida, los que creen que Dios no los escucha, que la culpa es de Dios, de sus padres, de la familia que le tocó, del país donde les tocó nacer, del gobierno,
de los empresarios, de X, Y o Z. Pero resulta que estas criaturas vociferantes y quejosas son incapaces de responder a esta preguntita. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres de la vida? Te hago la pregunta otra vez. ¿Tú qué quieres de la vida? Según los autores, estos deseos deben ser auténticos y no impuestos. Deben nacer precisamente de ese autoconcepto y de ese conocimiento que vamos labrando, ¿no? Eso que yo llamo el núcleo de identidad personal, que es un término que yo derivo o tomé de la antropología filosófica. Abrazar nuestra autenticidad es lo mejor que podemos hacer, muchachos. ¿Saben por qué? Porque nos garantiza una base sólida sobre la cual construir nuestro mundo. Saber lo que queremos supone además honrarlo con acciones, sin avergonzarnos, sin sentirnos menos, sin sentir esa obsesión enfermiza de querer quedar bien con todo mundo. No tendría yo la necesidad de ello si yo estoy afianzado en un autoconcepto claro, honesto, transparente. Tenemos un altísimo deber, muchachos, muchachas, que es el de respetar nuestra propia persona y, a mi juicio, no hay mejor manera de hacerlo que contando nuestra propia historia. Somos al hacer, pero somos también al decir. Y lo mejor que podemos decir es nuestra propia historia. Hay algo que solo tú, que solamente tú tienes y que el mundo se perdería si decides no exponerlo. Como ya lo he dicho aquí yo tantas veces cuando hablo de la extrema singularidad de la persona, ¿no? En el apartado autoestima, que es el siguiente, se habla de un asunto esencial. Toda vez que tenemos una noción clara de quiénes somos y qué es lo que queremos hacer, es necesario entonces reconocer nuestro valor para evitar caer en el error de buscar una fuente de validación externa. Tal es la importancia de la autoestima. Es menester fomentar el amor propio basado en el autoconocimiento, que ha sido el punto de partida. ¿Me sigues? Y la asertividad también, ¿no? La resiliencia también. Entonces, este autoconocimiento, esta resiliencia y esta asertividad son, digamos, las tres raíces más importantes de ese amor propio, que no es egótico, ¿no? Que no es que quieras colocarte en el centro del universo. No es eso, es simplemente honrar, es decir, tratar con honorabilidad tu propia persona, tu condición dignísima de ser humano y tu historia. Por eso yo decía, no puedes avergonzarte de lo que eres, no puedes avergonzarte de lo que has hecho, no puedes avergonzarte de lo que estás buscando, de tus propios sueños, de tus deseos. Porque si lo haces, entonces, ¿qué puedes esperar de los demás si tú misma, tú mismo, estás menospreciándote? Tenemos que aceptar que no podemos caerle bien a todo el mundo, pero no debemos derivar, en mi opinión, de ello una sensación de fracaso. Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Nuestra mente funciona así. Recibes 200 comentarios positivos, hay uno que es terrible y esa noche te vas a la cama con un sabor amargo en la boca. ¿Por qué? Por ese solo comentario que parece pesar más que los 200 comentarios positivos que también están ahí. Una persona que se conoce bien a sí misma y que sabe hacia dónde quiere ir, entiende, como es natural, que tiene una misión que cumplir, y esta es una de mis partes favoritas, ¿sí? Tener una misión es fundamental, nos da aplomo, nos da rumbo, le da sentido, coraje, color, sabor a nuestra existencia. Creo que no puede haber nada más apasionante que ello. Se robustece, es decir, se hace más fuerte la autoestima en la práctica, en la exposición pública, en hacer eso que estoy haciendo yo ahora, que es ponerle un rostro a mis palabras y decir, soy yo,
el que dice estas cosas, soy yo el que cree estas cosas, soy yo el que está intentando vivir estas cosas de este modo y de este otro. Es aquí en la plaza pública donde se robustece la autoestima, no en la intimidad de tu hogar, donde muchas veces te recluyes por miedo al qué dirán, al juicio implacable y tantas veces cruel de los demás, el juicio crudelísimo e injusto que algunos desalmados practican por placer, porque se regodean en la crueldad. Tú recuerda esto. Tú eres una persona única e irrepetible como tu historia. Es así, es así. Alguno dirá, qué simplicidad tan grande lo que está diciendo ese hombre. No me importa, es así. Y de la convicción de esto, de creer a pie juntillas esto, de vivir hasta la raíz esto, se deriva una vida exitosa o una vida fracasada. No puedes sustraerte del diálogo con los demás sin provocar una pérdida. Si te escondes debajo de la cama, tu vida evidentemente es una vida menguada. Una autoestima, recuerda esto, se basa en el autoconcepto, que es donde estos autores empezaron. En la certeza de lo que eres, de lo que quieres, de que sepas pues hacia dónde quieres caminar y de lo que estás haciendo para lograrlo. Quiero llegar a A, B o C, pero todavía no estoy ahí, pero me estoy divirtiendo y he aprendido tal o cual cosa y me acompañan tales y tales y estos son mis recursos y a esto yo le llamo vida y le llamo celebración también. No es egotismo, porque un proyecto personal de vida reconoce la participación de los demás, como acabo de decirlo, pero también la donación personal que nosotros mismos estamos haciendo, porque cuando yo quiero cumplirme en un proyecto de vida, no es porque yo quiera ser una especie de tirano, no, es porque me reclama la vida misma, la vida que me da talentos, me reclama su fruto, el uso de esos talentos. La sociedad necesita de mi voz, de mis manos, de mi presencia, del tiempo que Dios me haya dado para estar entre los hombres, pues entre los varones y las mujeres, entre los seres humanos. Nadie tiene un proyecto de vida en solitario, no somos náufragos arrojados a una isla. Eso sería una absoluta locura. Y dicho esto, terminamos con la revisión de lo que incluye la parte 1, ¿sí? La parte 2 se llama relaciones y equilibrio personal. Y nos recuerda esto mismo, no somos náufragos, como he dicho, abandonados en una isla. Vivimos rodeados de otra gente y debemos aprender a sostener un diálogo fructífero, humano y además útil, sin menoscabo de nuestra libertad personal. Entonces el libro empieza, digamos, desde el centro del centro y va como en una serie de círculos concéntricos expandiéndose. Entonces, cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad personal, una autoestima bien sólida, bien afincada, cuando nosotros honramos nuestra propia historia, sabemos qué es lo que queremos, sabemos con qué contamos, pues entonces nos encontramos ya listos para salir al encuentro del otro. El primer apartado de esta segunda parte se llama relaciones y nos habla del enorme desafío implícito en la convivencia con los demás, aprendiendo a amar al mundo sin dejar de amarnos a nosotros mismos y sin dejar que alguien más nos pisotee. Y aquí está la clave, aquí empieza el arte aristotélico, ¿verdad? No se trata de darme por entero, no se trata de quedármelo todo. Se trata de lo que diría Alberto Magno, el santo y el filósofo, ser no un charco que empoza las aguas, tampoco un canal que las derrama, que las transporta sin más, que no se queda nada. No, ser una fuente que emana, es decir, que comparte con los demás, pero que tiene un cuenco donde contiene.
Eso decía Alberto Magno y se refería exactamente a esto. Dar y contener. Solamente podemos dar en virtud de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Esto es muy importante porque la felicidad, tal como lo demuestran los estudios más serios en esta materia, se encuentra condicionada en gran parte por las relaciones que nosotros cultivamos con los demás. Las personas que tienen muchos amigos no solo son más felices, muchachos, sino que viven más años. Es decir, tienen una vida más larga y una vida más plena. Tener relaciones con los demás nos beneficia en muchos aspectos y abre posibilidades de vida, ¿no? Afectivas, románticas, sentimentales, sexuales, amistosas, comerciales, culturales, intelectuales. Es decir, las 1001 maneras en las que los seres humanos interactuamos. Es nuestro deber cultivar con sensatez estas relaciones. Sensatez supone, por ejemplo, aprender a poner límites y a romper también relaciones que resultan perniciosas para nuestro proyecto personal de vida, tener los arrestos, la fuerza, la convicción para hacerlo. Con los demás sostenemos una relación de diálogo permanente, así que no te olvides de que además de expresarte, debes aprender a escuchar. Y esto me lleva a pensar en el tema de la escucha atenta, que ya abordaré aquí alguna vez, que ya he mencionado en algún episodio anterior o en alguno de los videos de este canal y que considero es tan importante. Bueno, avancemos. El segundo apartado de la segunda parte se llama amor. Fíjense nada más qué palabra. Uno de los nombres de Dios, amor, y supone el desafío enorme de comprender el amor. No solo el amor romántico y sentimental, sino el amor como una pasión que es motor de la vida, que es fuente de sentido. El amor es una experiencia sensible, pero además es un compromiso que nos hace estar donde debemos estar y nos hace hacer lo que debemos hacer. El amor es una aventura. Supone cuidar y cuidarnos, abrirnos a la vida, ser libres, sentir en nuestras carnes la pasión por vivir, por estar aquí y ahora completamente vivos. Yo estoy enamorado ahora mismo frente a esa cámara hablando. En la mañana andaba caminando por ahí en el bosque, clima perfecto, una luz perfecta, una belleza tremenda a mi alrededor. Y mi corazón no podía parar de decir gracias, gracias Dios mío, gracias Dios mío. Esta vida, esto está tan bien hecho que no puedo más que dar gracias. El que ama se convierte en el amor. El que ama se ha dejado tomar por Dios. El que ama abre las puertas a un mejor porvenir. El que ama enfrenta los problemas de la vida con una actitud propicia para su superación. Amar es volvernos servidores de un destino. Ah, caray. Toma nota, flaco, eso me gustó. ¿Qué dije? Amar es volvernos servidores de un destino. Esto supone que tenemos una misión pues que cumplir. Segunda vez que menciono esta palabra importante. Un sentido, un para qué, tengo una razón de vida. Si me levanto de la cama es porque hay algo que me está animando. Y es algo que vale la pena. No es que me esté esperando un plato de comida, como uno pudiera decir. No, es un bien trascendente, algo que va más allá de mí, de mi fisiología, de mi piel, de mi propia condición orgánica. Qué alegría siente en el cuerpo el que ha comprendido estas cosas. Sabe que no hay nada que pueda detenerlo porque lo anima una convicción, muchachos, de fuego. Y esa convicción es además de que es de fuego, es de un fuego cuyo combustible es inagotable, porque el amor entre más se encarna, entre más se entrega, más crece, se robustece, madura, más se multiplica. No es un viaje fácil, hay que decirlo, pero es el viaje de los viajes. Para amar hemos nacido, para amar nos ha hecho Dios, a ti y a mí. El tercer apartado de la segunda
de la segunda parte se llama equilibrio. Tema complicado, ¿verdad? Equilibrio. El equilibrio no existe, dicen algunos, es imposible. ¿Qué es lo que dicen Rovira y Miralles? Bueno, ellos hablan del equilibrio entre el trabajo y la vida personal, entre lo público y lo privado. Tema muy importante en una sociedad como la actual, tan hiperconectada y que suele confundir estas esferas, ¿no? Esta sociedad, esta era nuestra, en la que las personas viven adormecidas por la fantasía de querer convertirse en millonarios o famosos de la noche a la mañana. Rovira y Miralles, los autores, nos invitan a entregar y guardar, a dar y preservar, así como Alberto Magno decía. Se trata del viejo arte de vida, la frónesis de los griegos. Trabajar no solo es estar atados a una rueda de molino durante 80 horas a la semana, como si fuéramos un burro, una mula. Trabajar es comprender, como muy bien lo saben los peregrinos, que descansar es parte de la estrategia. Al séptimo día, Dios descansó, nos dice la Escritura. La tradición judía, la tradición hebraica de la sabiduría del pueblo judío está llena de referencias a ese descanso necesario que nos reconecta con lo trascendente, es decir, con nosotros mismos como espejo de la divinidad. La tierra, que es una metáfora que se utiliza mucho, debe descansar después de haber producido. ¿Para qué? Pues para que pueda volver a producir, para que no se agoste. El equilibrio entre lo laboral y lo personal se vuelve más urgente que nunca en una era tan ansiosa como la nuestra, y créeme que sobre ansiedad sé algunas cosas. Y ahí vamos caminando, ya terminamos la segunda parte, vamos entrando a la tercera parte. ¿De qué nos habla este Homo Solver en su tercera parte? Se llama gestión personal. Ese es el título de esta tercera parte, y como su nombre pues lo indica, es una sección un poco más pragmática y tiene que ver con las estrategias que debemos seguir. Estrategias específicas, concretas, que nos pueden ayudar a que nuestra vida sea mejor. No basta la pasión, no basta la inteligencia, no bastan las habilidades. Todos esos son recursos fundamentales, pero no son, y son necesarios, pero no son definitorios, ¿verdad? No bastan en sí mismos. Se requiere además una técnica, una estrategia para gestionarlos. Y a esto pues le llamamos gestión personal, ¿sí? El primer apartado de esta tercera parte se llama tiempo y tiene que ver con el más valioso de los recursos que tenemos, ¿no? Que es un recurso además que se nos vuelve mucho más importante conforme va pasando el tiempo y nos hacemos más viejos. Se vuelve más precioso porque es más escaso. Rodeados, como estamos hoy, de estímulos, administrar el tiempo, qué duda cabe. Hacerlo de manera adecuada, además, es fundamental para no volvernos esclavos de la tecnología. Estos aparatitos, ya se sabe, son altamente peligrosos si no sabemos controlarlos, si no ejercemos nuestra libertad y cortamos por lo sano, que es algo que muy pocas personas pueden hacer. Es menester que tú y yo determinemos con fuerza de carácter, es decir, con templanza, que es una virtud cardinal, pues nuestra independencia frente a ese monstruo de las 10,000 cabezas que son las redes sociales. Es necesario, muchachas, muchachos, enfocarnos, dirigir nuestra energía hacia un punto concreto si es que queremos cosechar frutos a la altura de nuestras expectativas. Si no lo hacemos así, es imposible. La mala gestión del tiempo nos enloquece, nos enferma, nos vuelve ansiosos e inunda nuestra sangre de cortisol. Ahí andamos a las carreras tratando de hacer las cosas y terminamos haciéndolas mal y sufrimos. Andamos cargando en la mochila un montón de cosas por hacer que no hacemos. Desconectar del ruido tecnológico es fundamental para vivir una vida plena y feliz. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de tu casa sin el teléfono? Sin el móvil, sin el celular. ¿Cuándo fue? Pues te invito humildemente desde este podcast a que lo hagas, que lo dejes ahí en tu casa y te vayas a caminar y a contemplar, a purgar los sentidos, a limpiarlos, pues, porque los sentidos están embotados
por tanto maldito estímulo electrónico. Aquí queda la recomendación. El segundo apartado se llama resolución y tiene que ver con la manera en la que nos enfrentamos a nuestros problemas y contratiempos. Es un arte de vida. Nunca dejaremos de enfrentar problemas, pero siempre podemos escoger una estrategia efectiva para hacerlo. Debemos adoptar una actitud empresarial. Yo insisto con lo mío, ¿no? Hacer de nosotros mismos un modelo a escala de la empresa. Adoptar una actitud empresarial respecto a nosotros mismos. En esto la empresa tiene mucha experiencia estableciendo protocolos de resolución de conflictos por vías racionales. A mí me gusta resumirlo todo de una manera muy sencilla. Se trata de desdramatizar. Quédate con esa palabra, desdramatizar. La vida es dura muchas veces. Por eso conviene determinar cuáles son los problemas que puedo resolver y aquellos que no. Esto es ser sabio, entender en dónde yo puedo actuar y en dónde tengo que actuar y en dónde tengo que retirarme, ¿no? Muchas veces las personas, lo he visto con mis propios ojos, se amargan el día porque, por decir algo, simplemente está lloviendo, porque amaneció lloviendo y la persona se siente molesta, dice, qué día tan feo, me voy a ensuciar los zapatos, me molesta. Y yo pregunto aquí, delante de ti, ¿no es esta una forma de locura? Yo creo que sí. El problema puede ser nuestro maestro si sabemos observarlo con ojos limpios, si nos arrancamos del corazón las malas hierbas de la ira y la amargura. Esa sería la enseñanza, ¿no?, de este apartado. Gestionemos con prudencia y distingamos cuáles problemas tienen nuestro nombre escrito, cuáles problemas dicen, a ver, muchacha, muchacho, ven y solucióname, arréglame, estoy aquí para ti y soy tu maestro. Y cuáles problemas, diría contratiempos, ¿verdad? Porque si no tiene solución no es un problema. Entonces, si amaneció lloviendo, eso no es un problema, es una situación de la vida. Como la muerte, pues. La muerte no es un problema. ¿Por qué? Porque no tiene solución. Hombre, estoy muy gordo, ya no me cierra la ropa. Ah, ese es un problema. Porque ahí tú tienes vela en el entierro. Pero sigamos avanzando porque no quiero perderme más. Ya atravesamos la media hora. Y vamos al tercer apartado que se llama aprendizaje, que ese es, como decimos en México, mi mero mole. Supone reconocer algo que hoy ya nadie puede negar. Tenemos que vivir aprendiendo constantemente y adaptándonos. Crecer en este mundo es volvernos quizá un poco más fluidos, adquirir la condición del agua, ¿no?, de irnos adaptando al continente. Y este continente es un continente mutante, es decir, un vaso, un recipiente mutante que cambia frecuentemente. Y si nosotros no oponemos resistencia, pues vamos a seguir dentro del recipiente. ¿Me siguen? Hay que ser flexibles, hay que adaptarnos. Y esa forma de adaptación a la que se refiere en este apartado es el aprendizaje, es el aprender, ¿sí? El mundo cambia y nosotros debemos actuar como una consecuencia natural, sensata e inteligente. La vida no es tan simple como lo era hace 200 años, por ejemplo, ¿no? Por eso es hoy necesario adecuarnos a la velocidad de hoy, sabiendo que no hemos de perder el control como se ha señalado antes como antes y ahora como ahora, ¿no? Antes, hace 200 años, pues una persona nacía en una casa y sabía que probablemente moriría en esa casa, que nunca abandonaría el pueblo y que trabajaría la tierra de su familia o trabajaría en la fábrica, el negocio de su familia y que haría el resto de sus días aquello que sus padres habían hecho y que su deber era enseñar a sus hijos a hacer lo mismo y poco más. A eso se resumía o en eso se concretaba la experiencia humana. Hoy estamos a años luz de eso.
es otra nuestra historia. Al aprender sobre el mundo actual, refrescamos nuestra mirada y tenemos mayores posibilidades de entrar en diálogo con las otras personas. Yo en ese sentido soy bastante afortunado porque como soy profesor, estoy felizmente condenado a trabajar con estudiantes muy jóvenes. Entonces, ellos me prestan sus ojos para ver el mundo. Yo no puedo ver el mundo como un muchacho de 20 años porque no tengo esa edad. Soy mucho más viejo. Pero a través del diálogo con ellos yo aprendo de sus sensibilidades, de sus preocupaciones, de sus deseos, de lo que ellos consumen, de lo que ellos ven, de lo que ellos experimentan, de lo que ellos desean aprender, de cuáles son sus intereses, ¿no? Yo creo entonces que el aprendizaje ahora, el aprendizaje más necesario ahora mismo es el de aprender a ser humanos. Es el de recuperar la humanidad perdida, robada por el avance aplastante de la tecnología. Es fundamental recuperar la capacidad de asombro, la ternura, la pausa, la solidaridad, la empatía, el amor, pues, como decía Rovira y Miralles, ¿no? Yo tengo esa fantasía de crear una escuela de humanidad. ¿Cómo ves, flaco? Tal vez estos podcasts, estas reseñas son las primeras lecciones de esa escuela, ¿no? Y me veo a mí mismo caminando por todo el mundo, hablando de la condición humana, tratando de recuperar esos saberes tan simples pero tan necesarios, como son la colaboración, el perdón, la pausa, el goce de la belleza, la vida trascendente, la experiencia espiritual, la ternura, dije hace un momento. En fin, sigamos caminando. Llegamos así a la cuarta parte del Homo Solver. Recuerden que son 5 partes las que constituyen este libro, cada una con 3 apartados. La cuarta parte se llama resiliencia y aceptación. El primer apartado de esta parte se llama coraje, que es una palabrita que puede prestarse a confusión, ¿verdad? El coraje no es rabia ciega, sino fuerza dirigida y consciente. Se trata de reconocer los miedos, verlos a la cara y enfrentarlos como el héroe sale a combatir y matar al dragón, diría Joseph Campbell. No es posible la vida sin miedos, pero sí es posible una vida en que cada uno de esos miedos se vuelvan puertas por las cuales entraremos a un nuevo yo, a una nueva realidad que solo se nos entregará si somos capaces de honrar, como ya he dicho antes, nuestra propia existencia. Es decir, no podremos entrar a esa otra realidad si no pasamos la prueba del dragón. Los autores hacen aquí un llamado a no escapar de la vida. Hoy que millones tratan de esconderse en el entretenimiento, ¿verdad?, de las pantallas. Hoy que hay tanta distracción y tanto influjo externo, el coraje nos recuerda la fuerza propia de cada ser humano para sobreponerse al temor cuando tiene clara la meta hacia dónde se dirige. Uno solo se arriesga por algo que vale la pena. Por eso es tan importante el discernimiento del que parte el libro, porque gracias a él podremos comprender hacia dónde deberemos de dirigir nuestros pasos y sobre todo contra qué obstáculos deberemos enfrentarnos. Tener coraje, muchacha, muchacho, es ser adultos de verdad, es ser serios, es vivir honestamente, con coherencia. No hay plenitud de vida si no somos capaces de superar el reto de aquello que se nos presenta como amenazante. No hay atajos, no los hay. Y entre más pronto comprendamos esto, mejor. Tú decides si luchas
o si pasas el resto de tu vida temblando bajo la cama. O sobre la cama haciendo pipí en la noche de miedo, ¿no? El libro nos recuerda algo precioso. Tener coraje, etimológicamente hablando, es tener corazón. Quédate con esto. Tener coraje es tener corazón, es tener sangre caliente. Es sentirme vivo, saberme vivo, ser consciente, saber hacia dónde voy, cuál es mi camino, cuáles son mis luchas, cuál es mi misión, con qué recursos cuento, quiénes me acompañan. Es honrar mi propia historia y mi vida, es no huir, es vivir con honorabilidad. ¿Qué tipo de miedos tenemos? Mira, entre los miedos más comunes contamos con el miedo al fracaso. Ese es un clasicazo. El miedo al rechazo. El miedo al cambio. El miedo a perder. Y por eso mucha gente no intenta algo nuevo porque no quiere perder. Y el miedo a no ser suficiente, el miedo a carecer del talento requerido para algo. Entonces, mejor no elevo la vara, ¿no? No elevo el listón. ¿Por qué? Porque voy a tener que probarme cada vez más hasta llegar al límite de mi incompetencia. Pero yo pregunto, entonces no estás viviendo. Entonces eres como una especie de coágulo, estás ahí simplemente estando en un lugar, porque el ser es proyectivo, es acción, es direccionalidad, es incidencia, es huella. Esos son los miedos más típicos que nos torturan. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. Es más, me atrevo a decir lo siguiente, flaco. Hay una extraordinaria noticia. Cuando decidimos atacarlos, cuando de manera resolutiva nos amarramos ahí los pantalones, los calzones y decidimos atacarlos, estos se empequeñecen. Los miedos crecen con nuestra huida y se empequeñecen cuando los enfrentamos, cuando los atacamos. El miedo crece, repito, con nuestra cobardía. Recuerda esto siempre. El segundo apartado de esta cuarta y penúltima parte, se titula Templanza, que ya lo mencioné antes, es una de las virtudes cardinales. Se trata de mantener el equilibrio, se trata de la frónesis, se trata del arte de la vida, de tomar la decisión que más conviene al momento. ¿Sí? Lo que hoy me conviene, quizás ayer no me convenía. Entonces, la sabiduría o la templanza consiste en conocer esa diferencia. Se trata de moderar las reacciones, ¿no? Que son emocionales. Una reacción es meramente emocional. Y quien se deja guiar por las emociones, porque son reacciones, pues no está pensando. Por eso las reacciones emocionales suelen ser el anticipo de la caída. La templanza nos recuerda que las cosas nunca son fáciles, que la vida no está ahí para cumplir nuestros caprichos, que habrá días oscuros y muy oscuros en nuestro camino. Cuando practicamos la templanza, la vida que nos rodea, por terrible que sea, se vuelve mucho más llevadera. En un mundo de gente caprichosa como este en el que vivimos, la templanza se antoja una locura. ¿A que sí? Tal vez lo sea, pero es una bendita, una hermosa locura. La locura de aceptar que no lo podemos todo, que las cosas a veces salen mal o muy mal y que sin embargo, a pesar de todo esto, vale la pena seguir viviendo. Siempre. La templanza, como todas las virtudes, es algo que podemos aprender practicándolo todos los días. Aristóteles me enseñó esto y él lo creía fervientemente y tenía razón. Más que valores abstractos, entelequias inacibles, virtudes que son valores encarnados en la historia, en la materia, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo aprendemos a pegarle mejor a la pelota, al balón, a escribir mejor? Practicando. ¿Cómo aprendemos a cantar mejor, a tocar mejor el instrumento? A vender mejor. ¿Cómo aprendemos a comerciar mejor? Practicando. Todos los días.
un día detrás de otro. De ahí la importancia de la gestión del tiempo del que este libro ya habló antes. Empieza hoy. A ti te estoy hablando. Empieza hoy mismo. Trabaja en ti como si fueras un proyecto, con esa noción proyectiva, con esa concepción racional de las cosas. ¿Sabes por qué te pido y me pido a mí que trabajemos como si fuéramos un proyecto? Porque lo somos. Asume la responsabilidad que tienes contigo mismo. Ser libre es ser responsable. Recuerda esto. No te tomes nada personalmente, no te autosabotees, no renuncies por capricho, no hagas berrinches porque aquellas cosas por las que luchaste tanto, pues simplemente no se cumplieron. Se fueron al suelo. Eso es una tontería, es una inmadurez. Finalmente, como dice la famosa oración de la serenidad, pidámosle a Dios la serenidad para aceptar sin daño, sin menoscabo de nuestro mundo interior, aquellas cosas que no podemos cambiar. Y hay que decirlo, estamos asumiendo riesgos constantemente y la suerte también es parte de la ecuación. Hay gente que ha obrado mal y le sale bien, y hay gente que obrando muy bien le sale mal. Esa es una realidad que yo no me atrevo a negar. Pero eso no me compete a mí. Yo no puedo cambiar las reglas del juego. No puedo cambiar esa realidad. Lo que yo puedo hacer es comprometerme con aquello en lo que yo tengo injerencia, como lo he venido diciendo aquí desde el principio y como Rovira y Miralles lo dicen también. Además, recuerda también aquello que dijo el Quijote en su primera parte. Me parece que en el capítulo 21, si mal no recuerdo. Y ahí el caballero andante dice, ahí donde una puerta se cierra, otra siempre se abre. Así que sé curioso y explora lo que la vida te ofrece, porque ella es más sabia que tú. Estoy seguro de que te va a sorprender. Pero para que esa sorpresa suceda, es importante, es fundamental colocarnos en disposición de ser sorprendidos. El tercer apartado de la cuarta parte se llama estoicismo, que es una palabra muy sobada y muy manoseada hoy en día, ¿no? Se trata de una revisión somera de esta filosofía que, como digo, a mi juicio se ha manoseado demasiado, se ha desvirtuado incluso. Veo por doquier a miles de sujetos autoproclamados estoicos que, pues yo creo que solo quieren dar rienda suelta a su narcisismo enfermizo, ¿no? El estoicismo es una filosofía práctica y noble, y subrayo esto, que nos enseña a sobreponernos a la vida, sobre todo a las partes más feas de la vida, a las partes difíciles, reconociendo lo que la sabiduría de siempre nos ha enseñado. No somos dioses, somos imperfectos y débiles. Debemos aceptar con nobleza nuestra condición humana, sin dejar de luchar por lo que queremos, pero debemos hacerlo prudentemente. No te dejes conquistar por nada que no sea tu alma, tu propia alma. Eso nos dijo Séneca alguna vez. Desde mi punto de vista, podemos asumir el estoicismo en estas dos palabras: aceptación y acción. Aceptar las circunstancias y acción para cambiarlas. Aceptar las circunstancias, flaco, toma nota, aceptar las circunstancias y acción para cambiarlas. Entre ambas media un por ahora, ¿no? Por ahora estoy aquí. Vamos a ver si puedo llegar allá. Voy a trabajar para que esas circunstancias cambien. Cuando tenemos un proyecto de negocio, por ejemplo, en el papel aquello se ve de maravilla. El papel lo resiste todo, se suele decir por ahí. Pero una vez que tratamos de ponerlo en marcha, nos damos cuenta de que hay 1000 contratiempos con los que no contábamos. Entonces toca corregir sobre la marcha. Y para eso, muchachos, tenemos que mantener la cabeza fría. Pero sobre todo debemos aprender de nuestros traspiés. El error es el maestro. Entre más gordos y obscenos sean los errores, mayor será también la posibilidad de aprender de ellos. Algunas lecciones estoicas, según los autores de este libro, serían o se resumirían más o menos en esto.
controla tu reacción si no puedes controlar los acontecimientos. Presente, presencia y conciencia. Aprende a elegir la respuesta correcta a los acontecimientos. Otro es un clásico, el Carpe Diem, ¿no? Carpe Diem, el solo por hoy. Aprovecha tus días y tus horas. No las malgastes, no las derrames. Céntrate en lo importante. En la vida hay épocas de todo. Hay vacas gordas y vacas flacas. Cada día es un nuevo comienzo. Cultiva valores que hagan de ti una persona virtuosa, como dijo Aristóteles, al que no me cansaré nunca de citar. Trabaja en ti con pasión y convicción. Mantén una mente abierta y practica la buena disposición a aprender de los demás. Sé generoso, sé paciente, sé sensible, escucha, atiende, aprende a escuchar. No menosprecies al otro. El trabajo del estoico no es otro que el de la conquista de su mundo interior. Ahí nomás. Esa pequeña misión, conquistar nuestra realidad interior más profunda y más íntima. La quinta y última parte, ya llegamos al final. Van como 50 minutos más o menos. Yo había calculado 1 hora, parece que sí vamos a cumplir con esto. La quinta y última parte, muchacho, de este libro escrito por Alex Rovira y Francesc Miralles, de este libro que se llama Homo Solver, se titula Sabiduría y Trascendencia. ¿Sí? El primer apartado de Sabiduría y Trascendencia se llama Serenidad. Y esto ya nos va remitiendo a la famosa oración de la serenidad, ¿no? En él se plantea el desafío, acaso hoy más importante que nunca, de mantener la cabeza fría, la cabeza serena en un mundo cambiante. No podemos eliminar el caos, el ruido hasta cierto punto sí, pero podemos mantener calma, la calma en medio de ese caos impuesto. El ser sereno ha aprendido que es un alto deber moral no agregarle más dolor al mundo, que esa es una máxima que yo tengo grabada a fuego en mi frente. Si hay una tempestad, entonces ese día no podemos ir a laborar en nuestros sembradíos. Debemos esperar sin desesperar, confiados en que tiempos traen tiempos, que la tormenta de hoy es el día con un sol esplendoroso de mañana. El libro cita, por cierto, aquella imagen de los evangelios en la que una tempestad azota, ¿se acuerdan? La embarcación en la que Jesús iba con sus discípulos, con los apóstoles, y cómo ellos pues empezaban a pegar de gritos, a desgarrarse las vestiduras, a arrancarse los cabellos, porque estaban aterrorizados, mientras el maestro dormía a pierna suelta. ¿Qué nos dice esta imagen? Bueno, pues que si no puedes hacer nada, es en vano desesperarte. Es absurdo, es una pérdida de energía tremenda. Es tan absurdo como querer volar. Imagínate que yo me planteo y les digo, los emplazo a mañana voy a transmitir en vivo. Mañana voy a transmitir en vivo porque voy a volar. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Dirían, no hombre, pues ese tipo se volvió loco. Y sin embargo, miles y millones de personas se desesperan ante aquello que no pueden cambiar. Naturaleza humana, diría alguno. Hombre, no. Sigamos a Aristóteles y sigamos a Jesús en este ejemplo maravilloso que Rovira y Miralles colocan sobre la página. Ser sabios no es ser temerarios, es comprender que es en vano pues desesperarse ante aquello sobre lo que pues no tenemos incidencia. Soy mortal, voy a morirme, no puedo hacer nada para evitarlo, así que lo mejor es no pensar en ello nunca, porque no vale la pena, porque es absurdo, porque es un desgaste innecesario. ¿Acaso pensar en la muerte como una limitante que le da sentido a mi día a día, que enriquece mi día a día y que me compromete a trabajar para que este día mío de hoy sea más productivo, sea mejor, tenga más sentido, sea más trascendente?
Quien quiere cambiar o quien opone resistencia a aquello que no puede cambiar es como aquel loco que quiere entrar a una casa no por la puerta, sino por un muro. Y a pesar de que le dicen, oye, esa no es la puerta está acá y está abierta, el loco sigue dándose topetazos contra la cabeza hasta que pues ahí termina sobre un charco de sangre con la cabeza destrozada, ¿no? La serenidad es saber hacer pausa en un momento de locura. Y eso hace toda la diferencia. Creo que, ¿quién dijo eso? Hay una frase creo que atribuida a Napoleón, en la que casualmente se dice algo muy parecido a esto. Creo que Napoleón decía, el genio es aquel que puede mantener la calma o la inteligencia cuando todo el mundo enloquece. Una cosa así. Pues es exactamente esto. Cuando todo da vuelta vertiginosamente y parece que perdemos el piso, ahí es cuando la serenidad tiene un papel que cumplir. Te voy a poner un ejemplo. Vivimos enganchados a las redes sociales y apenas al despertar, ¿verdad? Tomamos el teléfono y comenzamos el escroleo y empezamos a dejarnos tomar por aquel ruido infame, por la violencia de la confrontación, por los titulares alarmistas que anuncian el fin del mundo un día sí y el otro también. Adoptar una actitud serena supone, y en esto voy a ser muy tajante, cortar de raíz esta fuente de locura. Así lo he hecho yo. Y muy pronto me di cuenta de que aquella era una decisión muy acertada, muy positiva para mi salud mental. El tercer apartado de esta última parte, y por lo tanto el último apartado de todo el libro, se llama iluminación. Ahí se habla del desafío de vivir asumiendo una actitud permanente de desapego, de libertad, de sabiduría, de sentido del humor y de vivencia riquísima del amor. Hay que convertirnos en el amor para que no sea necesario decir cosas, decir nada sobre el amor. No teóricos del amor, no filósofos del amor, sino ejecutantes del amor. Eso es algo a lo que podemos aspirar todos, lo tengo muy claro, con legitimidad. No es algo que se encuentre reservado para unos pocos, ni mucho menos. La iluminación es unir la creatividad desatada del niño con la experiencia del adulto. Ahí está la clave. El ser iluminado es energético, creativo, vitalísimo, siempre, pero es sereno y prudente. El niño tiende a creer fantasías y después a evitarlas. El adulto no puede hacer eso porque sería ir contra sus propios intereses. Su deber es mantener los pies en la tierra, pero no con la solemnidad caricaturizada, sino con la alegría del que se sabe vivo y sobre todo vivo para algo. Sentido, misión. De acuerdo con los autores, hay 5 aspectos de lo que dan en llamar el niño interior. Fíjate qué interesante. Valorar lo simple. Vivir en el presente. Poseer una curiosidad insaciable. Amar sin condiciones y encontrarle gracia a todo. A partir de esto podemos pues evaluar nuestra situación actual. ¿Con cuáles de ellas cumples? Es un buen punto de partida hacer esta autoevaluación y sobre todo repasar por el corazón, es decir, recordar nuestra infancia, recordar el vigor, la fuerza, la candidez y la genialidad que nos habitaron cuando éramos niños. El apartado final de esta parte y del libro se llama Plenitud y su nombre ya lo dice todo, aborda el tema de la vida. Este sí es el apartado final, me había equivocado. Y está hablando de la vida cumplida, la vida ya vivida, la vida que se ha consumado y que se descubre frente a la muerte. Según Homo Solver, este momento entraña un gran desafío, el de despedirnos de nuestros seres queridos y de la vida con paz, alegría y, sobre todo,
con una enorme gratitud. La muerte es una graduación, un fin de cursos y como tal debemos presentarnos plenamente conscientes. El agradecimiento es parte esencial de una vida que ha sido vivida de manera consciente. Eso lo dicen expresamente Rovira y Miralles, ¿no? Es preciso ser, y esta es una palabra que les gusta mucho a ellos, magnánimo ante la muerte. ¿Qué significa magnánimo? De alma grande. ¿Y cómo se muestra esa magnanimidad? Bueno, haciendo las paces con uno mismo, sin frustraciones ni reclamaciones absurdas. La vida existe, la vida que hemos tenido ha existido precisamente porque la muerte existe. Vivir bien es vivir dejando detrás de nosotros un legado, y esa es otra palabra que yo quiero traer aquí. Un legado, asegurándonos de que dejamos este mundo un poquito mejor de lo que era cuando llegamos a él. Quien deja un legado deja una impronta, es decir, trasciende. No es una aspiración exagerada, por el contrario, debería ser el más alto deber de cada uno de nosotros. ¿Lo has pensado tú? ¿Alguna vez te lo has planteado? ¿O vives dormido, el sueño absurdo del día a día? Esta pues ha sido, y creo que llegué justo a la hora, una reseña general de un libro apasionado, escrito con pasión, con claridad, que busca comunicar y que busca tocar zonas sensibles y necesarias necesarias de la vida de los hombres. Es un libro apasionado, es un libro de fácil lectura, un libro que es un recordatorio sobre todo vital, existencial, de nuestro más alto deber humano, que es el de vivir hasta las últimas consecuencias. Es un libro que apela a la sabiduría, es decir, al corazón, que habla el lenguaje de los sencillos, que va de las complicaciones innecesarias, y eso es algo que agradezco enormemente, y que entiende que el vivir es un arte que practicamos diariamente. A vivir se aprende viviendo, y hay una lección nueva cada día. Este mundo sería un lugar mejor si cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad individual de comprometernos con un proyecto propio. No hay transformación si no existe la voluntad para ello, y no hay voluntad sin toma de conciencia. Esto lo voy a repetir. No hay transformación si no existe la voluntad para ello. Yo necesito querer transformarme, y no hay voluntad si no hay toma de conciencia. Es decir, el paso número 1 es la toma de conciencia. A partir de esa toma de conciencia yo experimento un deseo, una voluntad. ¿Sí? Y a partir de esa voluntad hay una acción transformadora que transforma al mundo y que me transforma a mí mismo mientras yo transformo lo que me rodea. Esa es la verdad que Alex Rovira y Francesc Miralles vienen a recordarnos a ti y a mí en Homo Solver. Muchas gracias por tu atención. Te invito, te repito, vamos a hacer crecer, ayúdame a que este canal crezca. Te invito para que me des un like, para que te suscribas a este canal y para que compartas. A ti no te cuesta nada. Menos de un segundo y clic, clic, clic. Y para mí representa mucho. Este es un proyecto personal en el que me he comprometido porque busco cambiar el mundo una persona a la vez. Cambiando el mundo, cambio mi mundo. Porque cada persona es un mundo. Yo también. Y hoy es más que nunca necesario recuperar nuestra humanidad, nuestra sensibilidad, nuestra sutileza de pensamiento, nuestra empatía. A veces pienso que nuestra humanidad es hoy en día un tesoro arrojado al bote de la basura. Hay que rescatarlo, hay que sacarlo de ahí. No está perdida la humanidad si hay conciencia, si hay colaboración. Y si tú llegaste hasta este punto del video, entonces quiere decir que mi hipótesis no está descaminada, que hay personas conscientes buscando lo mismo que busco yo, que es la recuperación de la humanidad. Luchemos contra los enemigos de esa humanidad. Sé mi aliada, mi aliado. Vamos todos juntos
a cosechar los frutos de nuestra dignidad. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.